Vamos a abrir nuestra Biblia en Corintios 15 y vamos a repasar casi todo el capítulo. Pero esta semana han habido varios eventos que han estado pasando en la vida de mí, ¿verdad? Pues ahí compartimos en el grupo mi esposa que me cambiaron el horario. Hemos estado lidiando con algunos cambios de horario, ¿verdad? Algunos de ustedes saben que trabajo de noche. Ahora me van a cambiar de noche los fines de semana. Y estuve meditando en la palabra el jueves. Y como mi horario está bastante al revés, en los días que descansé viernes, sábado y domingo, no duermo. Y anoche le estaba dando otra repasada y pasé hasta las 5 de la mañana. Y todo lo que tenía, el Señor los planes del Señor son diferentes, ¿verdad? Y yo me hice una pregunta, yo personalmente, y se las quiero compartir. Y el estudio se trata de esta pregunta que yo me hice. Y es, ¿qué significa para mí o para usted el ser salvo? ¿Qué significa que Dios nos haya salvado? No sé si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta. Cada vez que uno a veces se quiere acercar a Dios, ¿verdad? Sabe que el enemigo viene y ataca. Circunstancias de la vida que pasan, ¿verdad? Impiden a veces que nosotros nos acerquemos a Dios. Y yo me pregunté, bueno, cada vez que yo quiero servir, quiero hacer algo pasa. Pero ¿es culpa de la circunstancia? Me pensaba yo. ¿O son mis opciones, o son mis prioridades? ¿Verdad? Hay cosas que están fuera de control en nuestra vida, todos lo sabemos. Pero hay cosas que nosotros llamamos fuera de control y están bajo nuestro control, ¿verdad? Y yo me preguntaba, bueno, el ser salvo significa simplemente venir todos los domingos a la iglesia, escuchar el mensaje, cantar alabanzas. ¿Qué refleja nuestra salvación? Cuando nosotros decimos soy cristiano y soy salvo. Uno de los problemas que yo he encontrado y que ha pasado conmigo, ¿no?, que existe en el cristianismo moderno, es que pensamos que le hacemos un favor a Dios al venir a la iglesia todos los domingos. Pensamos que es un sacrificio. ¿Qué sacrificio hago? Venir los domingos. Y con eso cumplimos. ¿Hemos reflejado nosotros nuestra salvación cuando decimos eso? Hoy quiero hablar de lo que Dios nos ha llamado a hacer como cristianos. Creo que Dios no nos ha llamado a sentarnos, a estar cómodos, sino que Dios nos ha salvado para servir, y esa es la llave donde quiero llegar. Nuestra salvación tiene que reflejar en mi servicio, no solamente a la iglesia, sino a mis hermanos. Y vamos a orar antes de abrir la Biblia. Así que cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, gracias por esta palabra. Señor, gracias porque nos has permitido venir, Señor, compartir tu mensaje. Señor, te pido que sea tu palabra, Señor, que traiga poder, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que inquiete a nuestros corazones, que tú nos puedas hablar, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, que abras nuestras mentes, Señor, y nuestro entendimiento, para que tu palabra penetre, Señor, y tu Espíritu nos guíe, y tu Espíritu, Señor, nos pueda disciplinar, Señor, nos pueda hablar y pueda ordenar nuestras prioridades, nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, no es Noel el que hable, sino tú, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a abrir Romanos 15 y voy a slide, si lo tienen. Los puse ahí por si acaso, ¿verdad? Porque vamos a hablar de estos versículos, pero también vamos a hablar de todo el capítulo entero. Y dice Romanos capítulo 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. La palabra circuncisión, aquí voy a hacer una pausa, representa un pacto de Dios con los judíos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Sabemos que Pablo hace referencia a esto en Colosenses 2, 11 y 12,
cuando habla de nuestro pacto con Dios de corazón, ¿verdad? Nuestra confianza, la circuncisión significa nuestra confianza por fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Eso está en Colosenses 2, 11 y 12. Sigamos con Romanos y vamos a leer estos versículos, pero vamos a enfatizar la mayoría del capítulo, porque quiero llegar a un punto. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada para el Espíritu Santo. Romanos 15, 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y Romanos 15, 31. Nuevamente, son los versículos que quiero apuntar, pero vamos a leer el capítulo entero. Romanos 15, 31. Para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. La palabra servicio, lo que quiero enfatizar en estos versículos es, la palabra servicio en griego es hiperesia, que significa en todos los versículos, significa en cada versículo donde dice servicio, literalmente significa ministerio. Todo cristiano es un ministro de Jesucristo. No sé si usted lo sabía. Lo repito. Todo cristiano, no estamos excluidos. Todo cristiano es ministro, es un ministro. Nuevamente les recuerdo, ministro viniendo del significado servicio, ¿verdad? Es un ministro. Nuestra salvación no existe en el miembro inactivo no existe en la iglesia. No sé si a ustedes algún día han dicho, yo soy miembro pero inactivo. El miembro inactivo no existe en la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que o es parte de la construcción o es parte de la destrucción del templo. Un cuerpo pasa como el apéndice, ¿no? Cuando a veces nos contamina el cuerpo, es echada y arrojada, ¿verdad? No puede ser un miembro inactivo. Amén. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Iglesia, mi deseo es que hoy ustedes presten atención a lo que el Señor tiene hoy para nosotros, ¿verdad? Cada cristiano o está con Dios o está en contra de Dios. ¿Ok? Como dije nuevamente, nadie está incluido de esto. Me gustaría apuntar 6 áreas de servicio. Slide. Solo quise poner, ¿verdad? Nuevamente recalcando, tenemos que entender esto. Si nosotros no estamos con Dios, estamos en contra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Dice, no podemos servir a 2 señores. Y me gustaría apuntar 6 áreas de ministerio o servicio que Dios nos manda hacer por medio de su palabra y que reflejan nuestra salvación. Vamos a leer Romanos 15 del 1 al 7. Y dice, Romanos 15 del 1 al 7, acuérdense que empezamos con Romanos 8, ¿verdad? 15:8. Vamos a leer ahora del 1 al 7. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que me injurian cayeron sobre mí, porque todo lo que está escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de los gentiles, por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios.
estoy leyendo de la nueva versión, ¿cómo se llama? Nueva versión de las Américas. Sabemos aquí Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir. La llave de estos 7 versículos que quiero concentrarme está en el versículo 5, ¿verdad? Dice la palabra consuelo, que es la misma palabra que significa ánimo o aliento. Dios es un Dios de ánimo. Por eso nos manda a que nos animemos y soportémonos unos a los otros. El cristiano fuerte está llamado a animar al débil. No a pisotear o criticar, sino a alientar y animar. No estamos para agradarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? Slide. Entonces, el primer servicio, el primer ministerio que me gustaría apuntar en estos versículos es el ánimo, ¿verdad? Animarnos unos a otros. Estamos llamados a animarnos unos a otros. ¿Sabe qué aprendí este fin de semana, esta semana? Y por eso tuve que cambiar varias cosas en el estudio. Aprendí que cuando cuando los miércoles vienen, me gustaría estar aquí los miércoles, ¿verdad? Pero me comieron el horario en la noche. Y después dije, bueno, yo me quiero involucrar los fines de semana, sábado y domingo. Ahora resulta que me cambiaron el horario, viernes, sábado y domingo, pero de noche, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, si el tiempo que está dado para yo servir es importante para mí, pero yo pongo otras cosas antes de Dios, ¿qué es lo que en realidad es importante para mí? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo que es importante para mí? Si no es el llamado a servir. ¿Es culpa del trabajo? ¿Es culpa de las circunstancias o mía? Le pregunto. Eso fue lo que yo aprendí, ¿no? Dios nos ha dado un tiempo, como dijo el hermano el otro día, podemos tener 50 horas, ¿verdad? Y siempre vamos a decir no tenemos tiempo. Entonces, el versículo 2 de Romanos 15 es lo que nos une. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Una palabra muy importante, para su edificación, ¿verdad? No sé si ustedes se han hecho esa pregunta a veces, ¿no? Nuevamente, ¿qué es lo que yo tengo que reflejar cuando soy salvo? Y a veces en medio de la iglesia, a veces le damos entrada al enemigo, ¿verdad? No solamente en la iglesia, en nuestro hogar, y decimos, hoy no tengo tiempo, mañana no puedo. Y esas son tácticas, hermanos, y vamos a seguir. Segundo. Segundo, y esto es muy cercano al corazón de mi hermano Raúl, pero debe de ser cercano a todos nosotros, ¿verdad? Evangelizar. Es el segundo servicio que podemos ver en la Biblia. Vamos a leer Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Sabemos que Jesucristo ministró a Pablo. De hecho, Jesucristo ministró a todos los discípulos, ¿verdad? Hubo un tiempo donde Jesucristo tuvo que ministrar a los discípulos y después los discípulos tuvieron que ir y ministrar a otros. No hay diferencia aquí. Cada hijo de Dios, cada persona ha sido llamado para ministrar a otros. Cada persona aquí. Nuestro propósito de vivir para Cristo debe de reflejar el amor por medio de nosotros, el evangelizar a aquellos que tal vez no están a nuestro alcance, pero por medio de la palabra podemos discipular.
y tiene que empezar por nosotros mismos. Si nosotros no, para que nosotros podamos entender esto, nosotros tenemos que ser ministrados por Dios. Tenemos que leer, orar. Y lo más importante, yo siempre pienso, como dice el pastor, los miércoles para mí es la iglesia, por eso a mí me pesa mucho no estar los miércoles, porque para mí, la iglesia para mí es los miércoles, porque es donde yo me puedo sentar y en realidad estudiar, ¿verdad? Es un tiempo que tengo con mi Dios más íntimo, ¿verdad? Y con mis hermanos más íntimos, para mí, ¿verdad? Entonces, yo no puedo ministrar, no puedo evangelizar si no soy ministrado primero. Los discípulos tuvieron ese tiempo con Jesucristo primero para ser ministrado y poder ministrar, ¿verdad? Slide. Tercera, es el ministerio de oración. Ministerio de oración. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu. Y así, ¿verdad? Con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Colosenses 1:9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Wow. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. El orar, hermanos, es lo más básico que nosotros tenemos como cristianos. Es nuestra comunicación con Dios. No solamente es nuestra comunicación con Dios, es como Dios nos oye a nosotros por medio de una relación íntima. Sabemos que Dios nos habla de muchas maneras, ¿no? Pero yo no puedo entender la voluntad de Dios si yo no tengo una comunicación con el Padre. Creo que de lo que estamos hablando, creo que es algo muy básico. No es algo del otro mundo, no es algo nuevo que lo estamos aprendiendo ahora. Esto es básico. Nuevamente les comparto lo que el Señor me habló a mí esta semana, pensando en mi vida, ¿no? Mi vida espiritual, mi relación con Dios. Y a veces tenemos que regresar a lo básico. Tenemos que regresar a lo básico. Slide. Otra básica, cuarto servicio o ministerio, el congregarnos. El congregarnos. Mejor que no lo pudo haber dicho ahí, Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Yo personalmente pienso que estamos en los últimos días. Es muy importante, hermano, estar unidos. Un hermano una vez me dijo, me llaman hermanos, pero en realidad soy tu hermano, en realidad me conoces, ¿verdad? ¿Qué hacemos durante la semana? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos reflejando? Otra vez, esta pregunta me la hice yo, ¿verdad? Algunos pensamos que el domingo es el único día que podemos congregarnos. Estuve estudiando esto bastante profundo, la palabra congregarnos o la palabra congregación, porque muchos defienden y dicen, bueno, es que Dios puso un tiempo para congregarnos, ¿verdad? Y viene desde el Antiguo Testamento, desde mucho tiempo. En el Nuevo Testamento, la palabra, nuestra traducción en el español, del griego al español, la palabra congregación es eclesia, que en español significa iglesia o congregación. Algo muy interesante que encontré en esta palabra es que los griegos, como el español, tal vez, como el inglés, tienen una raíz y tienen un prefix, ¿se dice? ¿Un prefix? ¿Cómo se dice prefix? Prefijo, gracias. La palabra griega tiene una raíz y un prefijo. Y eclesia, que significa congregación, viene de la raíz kaleo y el prefijo ek, que significa a los llamados. A los llamados. O sea,
en español significa congregación a los llamados o iglesia de los llamados. Y eso me pareció muy interesante lo que significa en el griego. ¿De dónde viene la palabra iglesia o congregación? Entonces, ¿por qué? Si yo pienso que yo soy llamado o soy salvo, ¿por qué yo pienso que estoy haciendo un sacrificio al venir a la iglesia? Hermanos, los miércoles, los sábados, los domingos, la iglesia no debería estar vacía. Si yo soy llamado, si yo soy salvo, es mi congregación, es donde yo debo de estar con mis hermanos, porque soy salvo. Eso es lo que refleja mi salvación, ¿verdad? Es algo básico. Y a veces pensamos que venimos el domingo y como llegamos el domingo no necesito atender ningún otro día, porque ese es el día que Dios hizo para nosotros congregarnos, pero no hemos entendido lo que esa palabra significa y lo que en realidad está reflejando de nosotros, ¿verdad? Si nosotros somos en realidad salvos, es ahí donde yo quiero estar, porque también he sido llamado a congregarme, y no solo el domingo, sino todo el tiempo, ¿verdad? Espero, hermanos, que esto lo estén entendiendo. Es muy importante, es poderoso. Esto no viene de mí, viene de la palabra de Dios. Quinta área. Ministerio de alabanza o de adoración, ¿verdad? Dice Salmo 150, versículo 6, que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Yo tuve una experiencia una vez en una iglesia, cuando yo estaba buscando iglesias donde congregarme. Me invitaron a una iglesia y no sé si es costumbre, no sé, pero me tuve que ir porque había baile, brincaban y no sé. Y yo me pregunté, bueno, ¿qué es lo que requiere la adoración o el ministerio de adoración o la alabanza de mí? Bueno, requiere adorar a Dios en espíritu y en verdad. No con palabrerías, no con palabras vanas, no para que el hermano que está sentado al lado mío me escuche, ¿verdad? Nuevamente les repito, les hago la pregunta, ¿qué es lo que está reflejando nuestra salvación cuando adoramos a Dios? Dice segunda de Corintios 9:7. Y ¿quién puede adivinar esta última? El área número 6. El ministerio de dar, ¿verdad? Todo cristiano debe estar abierto a dar. Dice Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 8:12, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Segunda de Corintios 9:10, el que suple semilla, al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Creo, hermanos, que esto es solamente lo básico de lo que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer, ¿verdad? No sé usted, si alguna vez usted se ha sentado y ha examinado su vida y ha dicho, esto es el ser salvo, esto es lo que significa ser salvo. Vivir mi vida con la rutina en la que estoy viviendo y poner a Dios
Y si yo digo, si yo soy salvo y soy cristiano, he dado testimonio de que he puesto a Dios primero, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto, ¿lo hemos hecho? ¿Hemos puesto a Dios primero? Nuestras decisiones, y hay veces, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque, y esto es algo, nuevamente, se los cuento como experiencia. Hay veces que yo no he atendido a la iglesia porque digo, bueno, no he estado con la familia o voy a salir con la familia, necesito mi tiempo con mis hijos o estamos pasando por este problema. Qué casualidad que eso ocurre en el tiempo de Dios. No ocurre ningún otro día. El trabajo no lo tocamos, no, porque mi trabajo es mi pan. Ese día es, no puedo. Y a veces pasamos nuestro calendario y decimos, trabajo, 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 trabajo. Ok, libre, libre. ¿Y dónde estuvo Dios en ese calendario? Y tal vez usted puede responder como yo lo he hecho varias veces. Bueno, es que no ocupo estar en la iglesia o no ocupo estar esto porque mi relación es personal y yo tengo mi tiempo con Dios. Nuevamente, es eso lo que está reflejando su salvación, es eso lo que está reflejando mi salvación. Un hombre muy sabio me dijo una vez, si quieres pasar tiempo con la familia, tómate días libres. ¿Para qué los tienes? Si tu familia es importante, tómate el día libre. ¿Por qué lo tienes que hacer en el tiempo de Dios? ¿Qué significa? Que estoy poniendo entonces otras cosas antes que Dios. Entonces, no estoy dando testimonio de que Dios es primero en mi vida. ¿Cierto? Si pasamos por nuestro calendario y decimos, este día tengo que trabajar, así que el tiempo de mi familia es este, o el tiempo de mis hijos es este. Y qué casualidad que coincide con el tiempo de Dios. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del tiempo? ¿De las circunstancias? ¿O de mis prioridades? Mi deseo es que usted escuche lo que Dios tiene para usted en su vida hoy. Y que refleje, porque estamos viviendo los últimos tiempos. El pecado está entrando a nuestros hogares, a nuestra iglesia. El pecado existe en nuestro trabajo. ¿Dónde estamos pasando la mayoría de nuestro tiempo? Usted puede decir, como yo lo he dicho, es que mi salvación es personal y no importa lo que pase a mi alrededor de mí. Pero si mis acciones reflejan lo contrario, si yo digo, no importa lo que está pasando, pero sí importa cuando viene la hora de Dios, y yo digo, es que la circunstancia que está pasando ahora es importante, entonces no puedo ir o no puedo estar porque esto viene primero. Entonces, ¿a dónde estamos poniendo a Dios? Espero que nosotros podamos reflexionar y despertar, porque estamos en un sueño a veces y pensamos que vamos a vivir en ese sueño y que mi vida está bien y que mi vida sigue siendo igual y que soy salvo porque eso es lo que refleja mi salvación. Entonces, lo que yo quiero que hoy se lleven con ustedes es, hemos sido salvos, ¿para qué propósito? Pablo no lo pudo haber dicho mejor, ¿verdad? Cuando él dijo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Hemos tenido el mismo evangelio, hemos entendido el amor de Jesucristo, hemos entendido el amor de Dios. La reflexión me gustó. La reflexión que me gustaría que se llevaran y que entiendan es que hemos sido salvos para servir. No hemos sido salvos para no servir. No hemos sido salvos para hacer cizaña. No hemos sido salvos para no dar fruto.
nuestra relación con Dios debe de ser reflejada por medio del amor de Él. Nuevamente, esto no es nuevo. Dice Apocalipsis, y tengo en contra de ti que te has olvidado de tu primer amor. ¿Se acuerda cuando vinieron a Jesucristo? ¿Se acuerdan? Todos los días querían venir a la iglesia de seguro. Todos los días querían abrir la Biblia y leer. ¿Verdad? ¿Qué ha cambiado? Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue haciendo milagros en su vida y en la mía. Entonces, ¿qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es que nuestras prioridades no están correctas. Cuando yo vine a Cristo, Dios era número 1, y ahora, ¿en qué número tenemos a Dios? ¿No es cierto? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que es el propósito de cómo yo reflejé y sé que tengo que hacer cambios. Espero que Dios le haya hablado a su corazón también y reflejen y digamos, tengo que hacer cambio porque mi salvación no puede estar reflejando a un miembro que está sentado nada más, que no sirve y que está ahí nada más. El cuerpo de Cristo se tiene que mover. El cuerpo de Cristo tiene que caminar. Amén. Ese es mi deseo con el día de hoy. Espero, hermanos, que lo hayan entendido y que ustedes sientan que esto viene de Dios, que no viene de mí. Nosotros tenemos las herramientas, ya hemos sido equipados. Desde el momento que hemos sido salvos, Dios nos ha equipado. Y recordemos que no es nosotros los que hacemos nada, sino la palabra de Dios. Nosotros solo tenemos que presentar la palabra de Dios. Y la palabra es lo que va a hacer el milagro. Amén.